Entonces nos vamos a dar cuenta, hermanos, que como cristianos necesitamos aprender, hermanos, que la vida del cristiano debe tener una expectativa de crecer cada día en él. Entonces, vamos a ver, hermanos, que es bien importante que nosotros entendamos qué es la conversión. ¿Qué es la conversión? Porque usted entendiendo la conversión a Cristo le va a dar una mejor calidad de vida. Ya descubrimos esta mañana, hermanos, que si usted está cansado, medite en la palabra, mencione la palabra, declare la palabra. Hermanos, en el mencionar la palabra hay poder. Hay poder, hay poder, porque dice que con nuestra boca nosotros confesamos. Con nuestra boca confesamos nuestros pecados y tenemos perdón de pecados. Con nuestra boca nosotros confesamos que Cristo me da vida y sentimos vida. Con nuestra boca nosotros podemos confesar que Cristo es el gozo de mi salvación y aunque esté triste viene el gozo del Señor. Entonces en la palabra, hermanos, hay poder. Entonces esta mañana vamos a hablar, hermanos, de la conversión. Vamos a ver, hermanos, que antes de que nosotros nos convirtiéramos a Cristo, ¿cómo nosotros nos convertimos a Cristo? Nos convertimos a Cristo cuando nosotros abrimos nuestro corazón. Confesamos con nuestra boca que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. ¿Cuáles pecados? Los pecados de toda la vida. ¿Por qué de toda la vida? Porque ninguno, dice la palabra, no hay ni tan siquiera uno que haga el bien y que nunca peque. Eso significa que por eso Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Los pecados de ayer, los pecados de hoy, los pecados de mañana. Con esto no quiere decir que vamos a estar pecando reincidentemente, sino, hermanos, que al tener una conversión, nosotros nos vamos a dar cuenta, hermanos, que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Pero quién nos limpió? Cristo Jesús. ¿A través de qué? En la cruz del Calvario. Entonces, ahora, hermanos, que nosotros nos convertimos, nos damos cuenta que tenemos vida, la vida de Dios en nosotros. Ya mi manera vieja de vivir ya no debe de existir, porque dice que somos nuevas criaturas. La conversión, hermanos, me hace cambiar de lado. Me hace cambiar de lado. Para eso, hermanos, nosotros nos vamos a ir. Yo me fui al diccionario y buscaba la definición de que lo que significa una conversión. Y dice que una conversión es una persona o cosa que se transforma en algo distinto a lo que era en primer lugar. Entonces examinémonos cómo éramos nosotros antes de que no nos habían hablado de Cristo. Andábamos sin rumbo, haciendo lo que más nos parecía. Había muchas cosas, hermanos. También dice que conversión es transformación de una persona o cosa a algo distinto. O sea, usted nota que ahí hay un cambio. Al haber una conversión hay un cambio. Dice que conversión es transformación de algo o de alguien en algo que antes no era. Entonces, si antes usted era de tal forma, ahora usted debe de verse un cambio en su vida. Entonces, usted se podría decir, yo me podría examinar y yo digo, bueno, ahora puedo ser mejor esposa, ahora puedo ser mejor hija de Dios, ahora puedo ser mejor empleada, ahora puedo ser mejor ciudadana, porque antes yo era diferente. Pero ahora, al venir a Cristo, debe de haber una conversión de que toda la gente vea algo raro en mí. Pero ese raro es Cristo en mi vida. Eso que marca la diferencia es Cristo en mi vida. Hermanos, la conversión debe marcar nuestra vida. Vamos a ver qué nos dice el profeta Joel. El profeta Joel en Joel 12. Joel 12. Si usted lo tiene, me dice amén, hermanos, porque es bien importante que usted nos siga con la palabra, porque la palabra, hermanos, es el que va a cambiar nuestra vida. Y nos vamos a ubicar acá. Joel 12:2. ¿Lo tienen, hermanos? 2:12. Sí.
que me gusta, hermanos, que nos están siguiendo. Y eso es bueno porque nos podemos equivocar y ahí están ustedes para decir, no hay, ¿verdad? Entonces, dice, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón con ayunos, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer aún en el castigo. En otra versión dice, cambia de parecer aún en el castigo. Entonces dice, cambia de parecer y no castiga. Mire qué maravilloso. Entonces dice que el Señor es bueno, es compasivo, lento para la ira, grande en misericordia. Entonces, hermanos, con esto yo quisiera que usted pensara, bueno, el Señor es tan bueno, entonces ¿podré yo ser mala? Entonces tratemos en la medida que nosotros podamos ser buenos también, ¿verdad? También, hermanos, dice que Él es compasivo. Seamos compasivos nosotros también. Porque, hermanos, si nosotros tenemos compasión los unos con otros, va a llegar un día que también nosotros vamos a necesitar compasión y la vamos a tener. Porque dice que hemos sembrado compasión y vamos a tener compasión. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que si Él es compasivo, seamos nosotros compasivos. Cuando dice lento para la ira, quiere decir que también el Señor se enoja. Entonces también nosotros debemos de saber de que si el Señor se enoja, entonces no demos motivo a Dios de que esa ira venga sobre nosotros, porque Él dice que es lento para enojarse. Entonces nosotros tratemos de alegrarlo. ¿Y cómo lo vamos a tratar de alegrar? Viviendo su palabra, mostrando una real conversión, hermanos. Entonces nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el profeta hablaba de convertirse por dentro, no solo por fuera, convencidos de que Cristo murió por nosotros, ubicados, hermanos, en la posición del lado de la conversión, ya no del otro lado. Entonces yo esta mañana me quité este saco. Miren este saco. ¿Cómo está este saco? Por el revés. Entonces, hermanos, si yo me pongo este saco, al revés, ¿verdad que llamaría la atención de todos? Porque qué raro. Y también alguien que lo aprecie a uno, o alguien que sea atrevido, le va a decir, se puso el saco al revés. Entonces, así estábamos nosotros antes, sin venir a Cristo. Estábamos con ropas limpias, con ropas sucias. Yo este saco no está sucio, pero se ve desordenado. Se ve raro que ande así. Entonces, así estábamos nosotros sin Cristo. Hermanos, nosotros al venir a Cristo, dice que nos pusieron vestiduras nuevas, vestiduras limpias. Entonces, aquí este ya se ve un poquito mejor, ¿verdad que sí? Ya parece saco. Entonces dice que Él nos puso vestiduras limpias y nos pasó de este lugar que estábamos con vestiduras sucias en camino de muerte, y nos pasó a este lugar con vestiduras limpias, nos puso en su camino. Si Él nos puso, hermanos, en este camino con estas vestiduras limpias, entonces, hermanos, nosotros debemos de estar conscientes de lo que es realmente estar convertidos al Señor. Entonces, hermanos, tengamos cuidado si nosotros estamos caminando como convertidos al Señor, pero en esta pose. Miren, convertidos al Señor. ¿Estaré yo convertida al Señor? ¿Estarán ustedes viendo esas ropas limpias que el Señor me puso? No. Entonces, ¿qué pasa? Que algunas veces, hermanos, el Señor me puso aquí con vestiduras limpias, entonces tengo yo algunos ratos, me paso para acá, estoy media convertida, otro rato voy por acá, pero siempre estoy siendo media convertida, porque el Señor me puso ropas limpias. Entonces, hermanos, ¿qué pasa?
Nosotros somos Biblias leídas. Hay gente, hermanos, que no va a leer la Biblia, pero nos lee a nosotros. Ellos saben de que nosotros vamos a la iglesia. Entonces nosotros estamos comisionados, hermanos, a traer gloria y honra al Señor. Y entonces, si el Señor me puso o nos puso a todos nosotros vestiduras limpias, entonces mantengámonos con esas vestiduras limpias, mantengámonos en el camino que Él nos ha puesto. Saben, hermanos, que en el caminar con Dios vamos a tener pecado, vamos a tener luchas, y de repente, hermanos, se nos va a ensuciar nuestra vestidura. Una cosa es que se nos ensucie la vestidura, hermanos, y otra cosa es que yo me quite la vestidura blanca que el Señor me ha puesto. Si yo camino y estoy en el camino del Señor con esta vestidura limpia y yo me ensucio, entonces dice la palabra que voy delante de Él, confieso mi pecado y dice que Él va a limpiar ese pecado. Entonces yo sigo en el camino de Dios. Me ensucié, pero sigo en el camino de Dios porque confesé mi pecado y vine a arrepentimiento. Pero nunca, hermanos, un cristiano convencido debe de tener la conciencia, hermanos, de quitarse su vestidura blanca, limpia, hermanos, y andar así, medio. Entonces cuando andamos medio, entonces algunas veces nos ven acá, en el camino que no es de Dios, en el camino del mundo, y otras veces así. Entonces no estamos dando buen testimonio. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que debemos de cuidar esa conversión que Cristo Jesús hizo en nuestra vida. La conversión de nosotros va a marcar otras personas. La conversión y la convicción que nosotros tengamos, hermanos, nos va a dar cuenta, vamos a dar testimonio de que Cristo realmente ha hecho la vida. Fíjense que nosotros tenemos familia, y familia que a veces no es cristiana, pero esta gente a veces se acerca y dice, ¿y cómo están en la obra? Entonces fíjense que siempre preguntan, ¿y aquel hermano siempre va a la iglesia? ¿Por qué creen que preguntan? Porque ellos quieren ver si su conversión fue verdadera, fue real. ¿Por qué? Porque lo conocieron en el mundo. Y en el mundo lo conocieron con sus vestiduras tan sucias. Han pasado los años y siempre preguntan, ¿y aquel hermano siempre está ahí? ¿Siempre está sirviendo al Señor? Entonces ellos reciben ese testimonio que realmente Cristo hizo una real conversión. Entonces por eso nosotros debemos de cuidar esa conversión que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y como le digo, los mayores que nos están viendo a nosotros son los que no tienen a Cristo en su corazón. Aunque ese es un error, pero se lo digo y ellos tienen razón, porque no ha venido la revelación. Porque la verdad es que nosotros los cristianos estamos llamados a poner los ojos en Cristo Jesús. Porque mire, es cierto que usted puede mirar un pastor, una pastora, un líder, pero acuérdese que somos de carne y hueso. Acuérdese que tenemos defectos. Acuérdese que nos podemos caer. Acuérdese que nos podemos deslizar. Entonces estamos llamados, hermanos, a poner nuestra mirada en Jesús. Jesús es nuestro mejor modelo. Pero mientras nosotros tenemos esa conversión y tenemos esa conciencia de que nosotros somos luz al mundo, entonces sabemos de que estamos siendo espiados, estamos siendo mirados, estamos siendo perseguidos por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces nos damos cuenta que ahí es donde nosotros nos volvemos sal y luz de esta tierra. Entonces por eso estamos llamados, hermanos, a estar realmente cuidando nuestra conversión. Nos vamos al libro de 1 Corintios 13:11, hermanos. 1 Corintios 13:11. Cuando lo tenga, hermanos, me dice amén. 1 Corintios 13:11. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. ¿Me están siguiendo?
Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora dice, vemos de manera indirecta y velada como un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Hermanos, mire qué maravilloso que hay etapas en la vida natural de las personas, así también hay etapas en la vida espiritual del cristiano. Entonces por eso los que estamos más grandecitos, ya pasamos la etapa de niño, entonces la palabra nos enseña que dice que, volvámoslo a leer, leámoslo todo, hermano. Solo el 11, 13, 11, vamos a ver. Hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Entonces, miren qué maravilloso. Yo como esposa no me gustaría estar con un niño. Como un niño como hijo sí, pero no como un niño como esposo. ¿Verdad? Eso no está bien. Tampoco a mi esposo le gustaría encontrarme a mí que yo estoy chineando muñecas. Porque diría, no está bien de la cabeza. Se miraría bien que yo estuviera cargando a su hijo, pero no que estuviera jugando muñecas. Algo está pasando. Entonces nos damos cuenta de que así es en la vida natural, también es en la vida espiritual. Entonces nosotros estamos llamados, hermanos, a ver que si estamos convertidos a Cristo, vamos a empezar, hermanos, a mostrar esas etapas. Si yo ya no soy una jovencita, entonces no puedo actuar naturalmente como una jovencita. Aun cuando tengo un espíritu joven, no me puedo comportar como una jovencita. Igual en lo espiritual. Si yo soy una adolescente en el Señor, debo de actuar como tal, pero no voy a actuar como una niña. ¿Por qué? Porque como le digo, casi siempre nosotros estamos viendo al prójimo. Estamos siguiendo al prójimo y deberíamos de seguir a Jesús, porque por seguir al prójimo, entonces, si el prójimo que es adolescente y está actuando como niño, entonces yo voy a actuar como niño. Entonces el Señor quiere que nosotros crezcamos en su palabra, crezcamos en la fe. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que por eso, puesto los ojos en Jesús, el consumador de nuestra fe, pero nosotros también estemos conscientes de que somos cartas leídas, somos esas Biblias ambulantes. Cuando alguien va a un lugar y saben que es cristiano, la gente no está buscando en usted lo mundano, la gente lo que está buscando en usted es lo cristiano. Por eso, hermanos, seamos tan sensatos, seamos sensibles a ver qué es lo que nosotros estamos escuchando, de qué cosas nos estamos riendo o de qué pláticas estamos participando, porque esas cosas no traen gloria y honra al Señor. Entonces nos vamos a dar cuenta que en la iglesia, hermanos, debemos de estar marcados por la salvación. El que se siente marcado por la salvación se levanta en un espíritu de gratitud, en un espíritu de compromiso, en un espíritu que dice, Señor, no te quiero fallar, aun cuando le fallamos, pero se levanta y dice, Señor, quiero estar marcada por tu salvación. Y hermanos, caminar en ese camino que el Señor nos ha trazado. No nos salgamos de ese camino, pues Jesús ya nos sacó del lodo cenagoso. Jesús ya nos levantó. Jesús ya nos restauró. Entonces, hermanos, recuerden, ya no nos podemos poner el saco al revés. El saco al revés que usted vio esta mañana es cuando usted estaba sin Cristo, pero al venir a Cristo, Cristo le puso ropa limpia, lo puso en un lugar, lo puso en un camino, esperando que usted no se salga de ese camino. Hermano, voluntariamente nadie me va a quitar el saco voluntariamente. Yo puedo permitir que me quiten el saco, pero a la fuerza, hermanos, tiene que haber una lucha para que me quiten esas vestiduras. Y con el poder de la sangre de Cristo y la convicción en que Cristo murió por mí, entonces yo tengo que luchar y no dejarme vencer para que yo pueda rendir esas vestiduras, mucho menos salirme del camino que me lleva por camino de bien.
por camino prosperado, por camino bendecido. Entonces, cuando nosotros, hermanos, recibimos a Jesús, usted se convirtió en un hijo de Dios. Un hijo de Dios, donde Dios pone la mirada en usted. ¿Qué padre no va a cuidar a su hijo? Fíjese que los padres nunca dejan de cuidar nunca dejan de estar pendientes de su hijo, aun cuando los hijos ya están grandes, y nosotros estemos viejitos. Siempre hay una madre, siempre hay un padre pensando en su hijo, cómo estará, aun cuando esté casado, aun cuando tiene nietos. Todas esas cosas, hermanos, porque el Padre así es, el corazón del Padre. Entonces, así es el corazón de Jesús también. Nosotros debemos de comprender, hermanos, que el Señor nos ha puesto en un camino con Él, que no nos salgamos de ese camino. Hermanos, la iglesia debe de caminar plenamente convertidos. Hermanos, hay mucha gente que dice, soy abogado y puede saber mucho, pero si no tiene el título, no puede ejercer la profesión. Puede asesorar, pero no puede firmar. Hermanos, entonces igual nosotros, para experimentar nosotros una conversión en Cristo, hermanos, no podemos, hermanos, creer que Jesús vive en mi corazón y andar en lugares incorrectos. Incluso, yo no sé, pero escuché decir, incluso, hermanos, el Señor a nosotros nos da la sabiduría, el dominio propio. Usted no puede decir, como Cristo vive en mí, entonces yo voy a manejar a 180. Yo creo, hermanos, que si usted se excede de lo sabio que Dios nos ha enseñado a ser prudente, entonces, hermanos, si nosotros manejamos por encima de eso, yo creo que Jesús nos deja. ¿Por qué? Porque el Señor nos da parámetros, el Señor nos da guía, pero por eso el Señor nos llama a que no seamos sabios en nuestra propia sabiduría, sino que seamos sabios en su sabiduría. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que debemos de entender que para nosotros saber que somos salvos, estar seguros, hermanos, de que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, que confesamos nuestros pecados y que recibimos el perdón. Entonces empezamos a vernos con esas vestiduras limpias. Es el punto número 1, fue la conversión. Diga, la conversión. Ahora vamos a ver el segundo punto, que es la actitud. La actitud. Entonces, dice en el diccionario, ¿qué significa actitud? Manera de estar dispuesto a obrar en una forma diferente. Entonces, dice también postura del cuerpo que revela un estado de ánimo. Ahora usted experimentó una salvación. Ahora usted no experimentó el dolor de Cristo en la cruz, pero experimenta su amor. Entonces, basados en ese amor, hermanos, nosotros empezamos a tomar una actitud de agradar a Dios. Entonces, hermanos, debe de empezar en nosotros la actitud, hermanos, que toma la esposa recién casada. Si como novia hacía y se iba a pasear con sus amigos, cambia de posición, cambia de estatus social, cambió de estar soltera a estar casada. Entonces, la actitud y la posición de esta persona es que ahora es esposa. Entonces, salgo de mi trabajo, voy a mi casa, atiendo a mi esposo, atiendo a mis hijos. Entonces dice actitud. Entonces, la actitud que nosotros tenemos al nuevo estado que Cristo nos ha hecho, entonces va a mostrar la diferencia. Entonces, ¿qué van a decir nuestras amistades? Ve, pero no está la hermana, no está el hermano acá. No, es que ella ya se casó, él ya se casó. Entonces, cambia de posición, cambia de estado civil, dicen. Estado civil, dicen. Entonces, a veces, más que todas las mujeres presumimos y decimos casada. Nos llega a decir casadas. Pero cuando todavía somos felices.
Si no somos felices, uno dice, sí, estoy casada, pero a la tercera vez que le preguntan, ¿verdad? Entonces, por eso nos damos cuenta, hermanos, que la actitud es bien importante, porque su actitud de estar casada es en tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempo de escasez, en tiempo de abundancia. Entonces, la actitud es bien importante. Entonces, también, hermanos, nosotros, teniendo la conversión de Cristo, tenemos una actitud. Estoy aquí, pero soy cristiana. Voy allá, pero soy cristiana. Voy para allá, pero soy cristiana. O sea, marcados y sellados por la sangre de Cristo, va a ser que yo tenga una actitud de honra y de gracia, de agradecimiento con el Señor. No vamos, hermanos, a que hablen mal de Jesús. Aunque, como le digo, cada uno de nosotros estamos llamados a seguir a Jesús. ¿Verdad? Puesto los ojos en Jesús. El pastor hace mucho tiempo decía, síganme a mí mientras yo estoy siguiendo a Jesús. Porque si no estamos siguiendo a Jesús, no nos pueden seguir. Pero hermanos, acuérdense, las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Entonces, usted es parte del rebaño, busquemos posición, ¿verdad? Entonces, dice... la actitud, ¿qué actitud debería de tener yo? Tener una conversión real en mi vida. Yo empiezo a decidir, a tomar pasos y digo, yo leeré la palabra. No saldré de mi casa si no leo la palabra. Hermanos, leer la palabra marca la diferencia. Porque piense que cada día de trabajo son nuevos retos. Son nuevos retos, nuevos problemas, nuevas expectativas. Y muchas veces nos damos cuenta que sin Cristo nada podemos y con Cristo todo lo podemos. Hay un versículo tan precioso que dice que si nosotros creemos a Él, dice que Él no nos va a dejar avergonzados. No nos va a dejar avergonzados. También dice que si le creemos a Él, miraremos la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. ¿En qué vida? En todas las cosas de nuestra vida. Entonces, por eso, hermanos, leer la palabra es bien importante. Decir, yo voy a orar. Yo voy a orar. Porque, mira, hermanos, la palabra es un manual de vida que nos enseña, nos dirige y siempre es para el bienestar de nosotros. Yo leía que, digo yo, ¿por qué la palabra dice el que mienta, no mienta más? El que robe, no robe más. El infiel, no sea infiel. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabe que humanamente nosotros tendemos a esas cosas. Pero con la conversión a Él, entonces nos convertimos en una nueva criatura. Y dice que somos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces, Él hacernos a imagen y semejanza de Él, quiere que le reflejemos a Él. Quiere que le reflejemos a Él. Entonces, la actitud es bien importante. Y mire, hermanos, muchas veces, fíjense que la actitud que nosotros tenemos, fíjense que estaba viendo que, ¿verdad? Que cuando a uno se le muere un pariente, uno está triste, ¿verdad? Pero fíjese que hasta en eso nosotros necesitamos la actitud. Cuando la mujer se divorcia, también necesita la actitud. Cuando algo nos va mal, se necesita la actitud. Porque miren que estaba leyendo en el libro de Josué 1, del 2 al 6, Josué. Miren qué maravilloso. El Señor sabe de que nosotros nos sentimos tristes si fracasamos. El Señor sabe que nosotros nos sentimos desanimados si no pudimos. El Señor sabe, pero el Señor quiere que nosotros cambiemos de actitud. Y mire qué maravilloso. Mire que aquí dice que se muere Moisés. Moisés, siervo del Señor. Oiga bien, Josué cercano a Moisés. Entonces imagínense cómo ha de haber estado Josué, desgarrado. Yo creo que sin ganas de comer, desanimado. Yo creo que sin ganas de reunirse, sin ganas de trabajar. Porque no es fácil perder un ser querido. Pero el Señor quiere que nosotros cambiemos de actitud. Y mire qué le dijo. Dios le dijo a Josué, hijo de Nun,
ayudante de Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como lo prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, y del gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que le prometí a sus antepasados. Mire qué cosas, el Señor pidiéndole a Josué que cambie de actitud. Le dice, sí, sé que te duele, sí sé que estás triste, pero el Señor está hablándole a Josué y dice que cambie de actitud. Hermanos, para cambiar de actitud se necesita valentía. Diga, necesito valentía. Necesito valentía. Sabiendo, hermanos, cómo usted necesita valentía. Y sabe que la valentía está en Dios, porque el Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Quién a nosotros nos pone un espíritu de cobardía? El enemigo. ¿Para qué? Para atarnos, para creer que no se puede, para creer que no vamos a vencer, para creer que no vamos a salir adelante, para saber de que con nuestras propias ideas no vamos a poder vencer. Claro está, pero con las ideas de Dios sí vamos a vencer. Entonces lo que necesitamos es una actitud, hermanos, para decir, me animo y me levanto. Yo no lo puedo, pero en Cristo sí lo puedo. El Señor dice que el que no tiene sabiduría, debo de pedirla, yo tengo esa sabiduría. Entonces nos vamos a dar cuenta, hermanos, que la actitud es bien importante. Con la actitud muchas cosas pueden cambiar en su vida, en su casa, en su familia, en la universidad, en sus relaciones. ¿Cuál es el primer punto, hermanos? Segundo, actitud. Ahora vamos con el tercero, que sería vida de oración. El Señor, hermanos, dice que si nosotros le buscamos a Él y estamos conscientes de que con quien hablamos es con Dios. Hermanos, si usted viene convencido de que viene a hablar con Dios, usted va a salir renovado en sus fuerzas, lleno de esperanza, lleno de expectativa, se va a sentir vencedor. Entonces, por eso, hermanos, es bien importante que nosotros empecemos a pedir y a clamar, Señor, yo quiero ver las manifestaciones gloriosas que tu palabra dice, Señor, porque las promesas están ahí para que nosotros las reclamemos, las obtengamos, las vivamos, pero esas cosas las vamos a alcanzar si tenemos fe. Porque la oración no es ritual, la oración es con fe, la oración se hace con fe. Decíamos ayer que andamos por fe y no por vista, porque si nosotros nos ubicamos en lo que vemos, entonces nosotros nos damos por perdidos, nosotros nos sentimos fracasados, nosotros nos sentimos derrotados, pero al nosotros ver de que Cristo nos llama a que vivamos por fe, entonces por fe se conquistan las cosas, por fe se derriban muros, por fe pasamos al otro lado, por fe conquistamos lo que nosotros no podíamos conquistar. Entonces nos damos cuenta que estamos llamados, hermanos, a la oración. Búsqueme ahí Mateo 6:6. ¿Qué nos dice el libro de Mateo 6:6? Pero tú, dice, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo que se hace en secreto te recompensará. Hermanos, ¿cuántas veces al pasar del día usted se enfrentó con problemas, con personas, con situaciones que en algunas veces sale vencedor y en otras veces sale desanimado? Pero nos damos cuenta, si temprano nosotros entramos a nuestro aposento de oración,
con humildad de corazón decimos: Señor, yo encomiendo este día a ti. Señor, yo reconozco que nada soy sin ti, pero que todo lo puedo en ti. Así, Señor, que tu Santo Espíritu me guíe, me dé sabiduría, me dé entendimiento, pero sobre todo, Señor, que me pueda dar, Señor, la humildad para reconocer, Señor, que necesito de ti, Señor, desde el principio a fin. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que una vez orados, nuestra actitud cambia, porque ya no nos estamos viendo a nosotros, estamos viendo a Cristo en nosotros. Al ver a Cristo en nosotros, somos vencedores, somos conquistadores. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que hay poder, hermanos, en la oración, pero en la oración unido al cambio de actitud. Actitud: ¿por qué voy a orar? ¿Con quién voy a hablar? ¿Quién me está escuchando? Entonces, pero eso también unido, hermanos, a la conversión. Si como hijo voy al Padre, mi Padre Jesús me escucha. Entonces, reconociendo estas cosas, hermanos, no va a haber nada ni nadie que nos podrá impedir que nosotros entremos a la oración, porque dice la palabra que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Así que no importa la carga, así que no importa la falla, lo que Él quiere, hermanos, es un corazón contrito y humillado, que reconozcas que quiere ser abrazado por su misericordia, que quiere ser abrazado por su perdón, que quiere ser abrazado por su sangre preciosa. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de que nada ni nadie nos puede alejar a nosotros de la oración, ni el pecado mismo, porque nosotros, al descubrir de que si vamos al Padre reconociendo nuestro pecado y confesando, dice que Él nos perdona. Él vuelve a creer en nosotros, Él nos vuelve a tomar en cuenta, Él nos vuelve a posicionar. Entonces, hermanos, es bien importante la oración. Y el otro es leer la Biblia. ¿Sabe por qué? Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros somos lo que pensamos. Nosotros somos lo que pensamos. Entonces, si yo leo la Biblia, y en la Biblia hay promesa, en la Biblia hay pensamientos, en la Biblia hay declaraciones, entonces, qué maravilloso es que en la mañana yo me mire al espejo y no me vea tan bonita, y el Señor ponga sus pensamientos en mi corazón y me diga que soy la niña de sus ojos. Y yo, enamorada de Jesús, puedo contemplar y ver su belleza. Entonces yo puedo decir: pero si yo soy la niña de los ojos de Dios. Entonces aquel pensamiento carnal que yo tenía, buscando los defectos, ¿pueden ver la grandeza de Dios en mi vida? ¿No será que yo puedo caminar por la calle sintiéndome una hija bendecida, una hija victoriosa, una hija agradecida con Dios por lo que ha hecho, por cómo soy? Entonces nos damos cuenta, hermanos, que eso tiene que ver de leer la palabra, porque leer la palabra a uno lo empodera. El leer la palabra a uno, hermanos, lo hace humilde, pero a la vez lo hace grande. ¿Por qué le digo? Lo hace humilde, pero a la vez lo hace grande. Grande porque usted se da cuenta que no es cualquier cosa. Grande porque usted se da cuenta que Dios lo respalda. Grande porque sabe que tiene alguien que está peleando por usted. Grande porque tiene un abogado. Pero humilde para reconocer que la grandeza y el favor que usted tiene es gracias a Dios. Es gracias a Dios. Entonces, al ver la grandeza de Dios en mi vida, entonces me mete a mí en un espíritu de humildad para reconocer que soy lo que soy, somos lo que somos, gracias a la misericordia y al favor de Dios. Pero eso, hermanos, viene de leer la palabra. Eso viene de leer la palabra. Entonces usted va a identificar una persona que lee la palabra. Una persona que lee la palabra puede estar ante multitudes y se da cuenta que no es ella ni es él hablando, es el Espíritu de Dios hablando. Entonces no hay temor, entonces no hay carga, entonces no hay cansancio, sino que uno se siente privilegiado.
Uno se siente privilegiado. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo posiciona. Dios dice, ve y habla de mí. Entonces, cuando Dios a nosotros nos pone en un lugar ante multitudes, uno se siente privilegiado. Porque uno dice, y yo tan imperfecta. Yo tan imperfecta, y yo con tantos defectos, pero Jesús está viendo algo maravilloso en usted. Entonces por eso nosotros debemos, hermanos, de leer la palabra, de creer su palabra. Entonces nos damos cuenta, hermanos, lo maravilloso, cómo usted puede ver la diferencia entre una persona que lee la palabra y una persona que tiene a Cristo, en otra persona. Se marca la diferencia. Y la diferencia no lo hace, hermanos, nuestra apariencia física, porque este cuerpo se desgasta. Cada día, hermanos, que nosotros vivimos es un día menos de vida. Es un día menos de vida. Entonces este cuerpo se desgasta, pero ¿sabe qué? En Cristo nosotros nos fortalecemos. Entonces por eso nosotros tenemos que avivar este espíritu, y este espíritu se aviva a través de la palabra. Este espíritu se aviva a través de la palabra. Porque miren, hermanos, a veces hay gente que nos adula, hay gente que nos tira piropos, pero esas cosas, hermanos, no tienen poder. Lo que tiene poder es la palabra. Entonces nos damos cuenta de que es bien importante leer la palabra. Si leemos la palabra, haremos proezas. En Dios dice, haremos proezas. Quiere decir, con Dios haremos proezas. Con Dios ganaremos, con Dios venceremos, con Dios pasemos al otro lado. Y todo nos va a salir bien. Y si algunas veces no nos salen bien las cosas, tenga seguro de que Dios está en el asunto, porque muchas veces nosotros tenemos que ser probados, tenemos que ser probados y mostrar cuán perseverantes nosotros somos, tan tenaces que somos en buscar al Señor. Yo tengo tan claro esto y no se me olvida, y por eso es que a veces animémonos, hermanos, a ser perseverantes con Dios. Mire usted esa mujer sirofenicia. Esa mujer sirofenicia que no era de los de ellos, pero ella escuchó hablar de Jesús, y ella se acercó a Jesús, insistió con Jesús, incomodó a Jesús, lo exasperó a Jesús, lo inquietó a Jesús, lo interrumpió a Jesús. Eso muestra la perseverancia. Entonces, hermanos, nosotros también tenemos que ser perseverantes en la fe, perseverantes en la fe, perseverantes en la fe. Nunca, hermanos, usted se quite esa vestidura que el Señor le ha puesto, el lugar donde el Señor lo ha puesto, el camino donde el Señor lo ha puesto, hermanos. Eso se trata de perseverancia, y al final usted va a ver su victoria. Entonces, miremos qué maravilloso, qué aprendemos nosotros. El Señor demandó a Josué. Hoy el Señor, a través de su palabra, también nos demanda a nosotros algo bonito. Miren, leamos Josué 1, 7 al 9. El Señor nos pide dos cosas: valor y firmeza. Sumado a esto, perseverancia. Porque para tener valor no es de la primera, hermanos, ni para hablar a otro de Jesús. Fíjense que muchas veces nosotros tenemos así como el valor o la osadía de hablarle a otros de Jesús, pero cuando lo vemos en problemas. Pero si lo vemos feliz, nosotros no le hablamos de Jesús, y tal vez puede ser la persona más vacía. Pero no perdamos, hermanos, esos impulsos que nos pone el Espíritu Santo. El domingo pasado íbamos a ir por el Juan Pablo II, y yo perdí ese impulso que el Espíritu Santo me puso. Íbamos ahí y resulta que hay un atropellado de una moto. Iba así, y en eso yo sentí la voz del Espíritu Santo, que me dijo: párate, ve y ora por él. Y resulta que había un montón de policías, y mi pensamiento fue: no me voy a parar porque los policías me pueden dar una escala porque me estoy parando ahí. Después, cuando llegamos al lugar donde estábamos por comer, le comparto yo a mi familia: chica, el Espíritu Santo como me dijo que hiciera eso. ¿Qué tal si esa oración? Me fui orando en el carro, declarando vida, declarando prontitud de los médicos que lo atendían, desatando. Pero no sería mejor lo que el Espíritu Santo me dijo: párate y ora. Pero yo digo: no, Señor, los policías.
Entonces, hermanos, hay que escuchar la voz del Espíritu Santo. Y la voz del Espíritu Santo está en la lectura de la palabra también. Miren qué maravilloso lo que dice. Josué 1:7. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Ese donde quiera que vayas, ubíquese usted donde usted va. En su escuela, en su casa, en su trabajo, en la universidad, de paseo, de viaje. Entonces mire qué maravilloso. Y dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y así harás prosperar tu camino. Entonces mire qué maravilloso. Entonces, esforzado y valiente, sumado a perseverancia, porque nos cuesta, hermanos, nos cuesta. A mí me es tan fácil hablar de Jesús en el hospital, me es tan fácil hablar de Jesús si alguien se me acerca y está así como necesitado, pero me cuesta, hermanos, si vemos a alguien con buena apariencia, pero al ratito de estar con ellos uno se da cuenta, con una vida superficial, una vida vacía, y quizás sean las personas más necesitadas de Cristo. Entonces así, hermanos, nosotros cumplamos, nosotros seamos esforzados, seamos valientes, y así nosotros vamos a prosperar en todas las áreas de nuestra vida. También, hermanos, dice que cómo nosotros podemos perseverar en oración. Fíjense, hermanos, que el que lee constantemente la palabra se da cuenta que necesita más tiempo para orar. Porque saben ustedes que orar es hablar con Dios. Y lo que el Señor quiere es que nosotros hablemos las promesas. Al Señor le gusta que nosotros le recordemos. No es porque a Él se le olvidó, pero Él escucha que de la voz, Señor, tú dijiste que me ibas a bendecir. Señor, tú dijiste que me ibas a guardar. Señor, tú dices de que tu mirada está puesta en mí. Señor, tú dijiste que tú eres mi sanador. Señor, tú dijiste que tú eres mi abogado. Señor, tú dices que estás del lado de la justicia, Señor, y estoy pasando por una injusticia, Señor. Señor, tú dices que tú vas a hacer que mis enemigos caigan delante de mí, Señor. Entonces, cuando nosotros, hermanos, conocemos esa palabra, nosotros podemos caminar en paz. Y conociendo la palabra, entonces nosotros venimos y nos hace falta tiempo para orar. Hermanos, me perdonan, pero verdad que cuando uno va para la casa y tiene prisa por llegar, uno no quisiera encontrarse en el camino con gente que va caminando lento, ni mucho menos con baches, porque con baches usted no puede desarrollar velocidad, no, que tiene que ir como en zapato alto. Yo a veces digo, cuando estamos enseñando a manejar a los hijos, les digo yo, ahorita es como ir en zapato alto, que se pone primero un pie y después el otro, así se le enseña para que no dañen el carro pasando los baches. Pero hermanos, en la oración, hermanos, los baches no deberían de existir. Porque, hermanos, llenémonos de la palabra y nos vamos a dar cuenta que los baches que nosotros tenemos en la oración es como tiempo perdido. Yo digo, Dios mío, yo voy así como, yo no sé los que estamos en oración, usted siente de que como que le machuqué el pie. Le machuqué el pie porque usted dijo amén y ahí vamos. ¿Por qué, hermanos? Porque no dejemos los baches. Porque los baches, hermanos, pueden suceder muchas cosas. Tenemos una guerra, tenemos una cosa que pelear, tenemos que salir victoriosos. Entonces, hermanos, estemos así, mire, urgidos. Y esa urgencia usted la desarrolla, hermanos, cuando usted está confiando, usted está convencido, hermanos, de que el Señor es todo oídos. Es todo oído. Y usted se siente satisfecho, hermanos, cuando viene a la oración, intercede por el hermano, intercede por la iglesia, intercede por el país, porque es maravilloso. Usted encárguese de los asuntos del Señor y el Señor se va a encargar de sus asuntos. Usted encárguese, hermanos,
de los asuntos de reino y el Señor le va a dar gracia y le va a dar favor. Miren a José en la casa de Potifar, con tentaciones, pero el Señor salió victorioso, a punto de caer en tentación. ¿Me entienden? Entonces, así, hermanos, también nosotros tenemos luchas, tenemos batallas, pero acuérdese, tiene un abogado. Tiene un abogado. En esta semana alguien me decía, tenía una situación, entonces la situación era un poquito injusta dentro del punto de vista natural. Entonces yo le dije, sí, pero ten paz, acordate de que eso es injusto, pero acuérdate que tenemos un Dios de justicia, y dice que el sol de justicia se levanta a favor de sus hijos. Entonces, eso, hermanos, quiere decir de que en medio de la guerra, usted sabe a quién ha ido y sabe quién va a pelear por usted. En medio de la situación, sabe a quién tiene. Entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar? Afanémonos y busquemos al Señor en oración, y como dice, vamos a estar pan comido. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos de descubrir. Debemos de descubrir, hermanos, que leyendo la palabra, nosotros vamos a necesitar más tiempo para orar. Porque recordarle, Señor, tú dices de que yo soy la niña de tus ojos, Señor. Señor, que tú cuidas de mí, Señor, pero no me siento que estás cuidando de mí. Estoy siendo atacada, Señor. Estoy siendo molestada, Señor. Pero entonces el mismo Señor, a través del Espíritu Santo, viene y le da la respuesta. Yo peleo por ti, yo soy quien te defiendo, yo levanto mi escudo. Entonces, en esas cosas, hermano, el Señor quiere entonces que estemos convencidos de que somos hijos de Dios, estemos convencidos que no nos vamos a quitar la vestidura blanca. Se nos van a ensuciar, sí, pero nosotros confesamos, nos arrepentimos, pero no permitamos de quitarnos esta ropa blanca. Y concluyo, hermanos, pidiéndole que si usted se toma un tiempo, lee el libro de los Hechos y lea la conversión de Pablo. Y le voy a resumir la conversión de Pablo. Mire, lo que sabemos de Pablo, sabemos que Pablo era un perseguidor de los cristianos. Esa era su comisión. Él no quería a los cristianos, los perseguía, pero se encontró camino a Damasco con Jesús. Y digo yo, ¿y por qué será que no mató a Jesús? Por la revelación de quién era. Y por eso su actitud cambió. Y mire que hasta el nombre le cambió. Pasó de ser Saulo, perseguidor, se convirtió, pasó a llamarse Pablo. Y mire qué maravilloso, que todo lo que este hombre hace en esa lucha de que él perseguía a los cristianos, pero una vez convertido, fíjense que él regresó a mezclarse con los cristianos. ¿Para qué? Para demostrar y dar testimonio de que era una nueva persona, que ya no era Saulo, era Pablo. Se mostró, se acercó, no huyó, no tuvo temor, porque sabía que él quería dar testimonio de que ya estaba convertido a Cristo. En esa cosa, él cayó en la cárcel. Llegó a caer en la cárcel, pero no por malas cosas, sino por enseñar su palabra. Fue perseguido. Pero miren qué maravilloso. Dicen que ese hombre oraba en la cárcel. Fíjense que oraba en la cárcel de tal forma que hasta terremotos había y todo. Y el Señor, él clamando al Señor en la cárcel, oración en la cárcel. Y usted dirá, ¿y leía la palabra? Pues yo creo que sí, porque miren que cuando él testifica de quién era él, se refiere al Antiguo Testamento.
Y estamos en el Nuevo Testamento. Entonces quiere decir de que este hombre hizo lo que esta mañana hemos aprendido. Deme el número 1, conversión. Deme el número 2, deme el número 3, deme el número 4. ¿Se va a quitar las vestiduras blancas? No. ¿Qué va a hacer si ensuciamos estas vestiduras? Arrepentimiento y volver al Señor. Volver al Señor.